Ella es Adriet Delgado. Es paceña y licenciada de Comunicación Social, mercadóloga y conductora de televisión, modelo independiente y actualmente periodista de la Red 1. Bueno, ahora Adriet, tenemos unas preguntas para ti. ¿Y tú cómo estás el día de hoy? Hola, hola, ¿cómo están? Estoy feliz de ser parte de ustedes, de aquí compartir un poquito de mi vida, de mi historia junto con ustedes. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Y nada, siempre abierta a cualquier pregunta que me puedan hacer. Yo soy un libro totalmente abierto. Wow, ahora empezamos con las preguntas. Mi primera pregunta es, cuando eras niña, ¿con qué te gustaba jugar? Wow, cuando era niña me gustaba jugar mucho a hacer mi bucera. La verdad es que tenía un sueño bastante raro que era el de poder manejar minibús y a la vez también vocear. Entonces yo me subía a los sillones de mi sala, por ejemplo, y gritaba, ¿no? Obrajes, Camacho, Pérez, así distancias igual súper imposibles. Pero sí, sí jugaba así. Y también a la cocinita, al restaurante, etcétera. Wow, qué interesante, Adriel. Ahora tengo una pregunta más. Cuando eras niña, ¿cuál era tu juguete favorito y si aún lo tienes? Wow, a mí me gustan mucho los peluches. Me encantan los peluches. Y no, mi juguete favorito ya no lo tengo, se perdió. Era una muñeca que tenía expresiones faciales. Entonces, como que cuando decía mamá, por ejemplo, entonces pronunciaba y se movía la boquita, se le movían los labios, los cachetitos, y era mi muñeca favorita. Entonces, ahora ya no la tengo. En algún momento se la presté a mi hermanita y ya, no, ya terminó de usarla, digamos, ¿no? Y ya la arruinó. Wow, qué interesante, Adriel. Ahora, Ana, ¿tienes unas preguntas para hacerle a la entrevistada? Yo sí tengo algunas preguntas y es, hablando de juegos, cuando eras niña, ¿jugabas al modelaje? La verdad, el modelaje es una muy buena pregunta porque la verdad el modelaje nunca ha estado en mis planes. La verdad es que nunca me ha gustado mucho. Entonces, y de niña peor, digamos, era como que ni siquiera soñaba con modelar en algún momento. Wow, qué interesante. Y otra pregunta, cuando eras niña, ¿practicabas algún deporte? Sí, me encantaba muchísimo el básquet. Entonces, yo desde muy pequeñita comencé a practicar básquet. Primero comencé por vóley y en el vóley no me fue muy bien. Entonces, yo soy un poquito competitiva y la verdad es que no me gusta hacer las cosas mal. Entonces me dijeron, como no puedes el vóley, empecé por el básquet. Entonces empecé por el básquet y en el básquet me fue muchísimo mejor. Como se darán cuenta, yo soy pequeñita. Entonces mi mamá me dijo, sí, entra al básquet, igual vas a crecer, digamos, ¿no? Pero no pasó. Pero sí empecé a jugar muy bien. Incluso alguna vez me lesioné, por ejemplo, alguno que otro dedo, entonces por eso es medio chuequito. Y tengo otra pregunta más. ¿Y qué te inspiró a jugar básquet? Tal vez la idea de que iba a crecer, no, mentira. Yo creo que en mis primeras clases de básquet lo hacía bien. Entonces, o por ejemplo, incluso yo creo que es también muy importante esto de que los profesores tengan esa vocación para hacerte sentir que lo haces bien y tú lo puedas hacer bien, ¿no? Entonces, en ese tiempo mi profe se llamaba Miguel, mi entrenador, y me hacía sentir que lo hacía súper bien. Entonces, uno ya se la cree, ¿no? Entonces, cuando tú ya te sientes bien, te sientes cómodo en ese lugar, entonces, nada, pues lo puedes hacer bien. Entonces, yo jugaba ahí de alera. Alera se llama la posición en la que jugaba. Wow, qué interesante. Ahora le doy paso a Omar. Y bueno, mis preguntas son de que en la actualidad, ¿qué juegos juegas ahorita? Uy, ahorita ya estoy ahí oxidada. Ya. Ahorita, digamos, es como que voy al gimnasio o alguna que otra vez a Wally, digamos, con mis amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Pero ya no hice algún deporte así como tal. Pero sí me gustaría, la verdad, volver al básquet. Ah, bueno, y tengo otra pregunta. Cuando eras niña, ¿te gustaba hablar con las demás personas o te daba miedo?
La verdad es que siempre he sido muy de hablar con las demás personas. Yo creo que a veces uno nace con la vocación, ¿no? O con el talento. Entonces es como que yo desde muy pequeñita me acuerdo que mi mamá tenía un restaurante. Entonces como que desde muy pequeñita yo nací con esa vocación de querer hablar con las demás personas o tener esa intriga, esa curiosidad. Yo me acuerdo que hablaba con los clientes de mi mamá del restaurante, ¿no? Y me invitaban, digamos, ya una Coca-Colita para allá más, digamos, ¿no? Y entonces yo ahí charlaba, platicaba con ellos. Sí, siempre me ha gustado mucho. Y tengo otra pregunta. ¿Y en tu colegio hacías entrevistas o actividades similares a entrevistas? La verdad es que sí, esto de la comunicación, etcétera, para mí siempre ha sido un sueño. Entonces, yo siempre lo digo, o sea, como que yo siempre supe qué quería hacer de grande. Entonces, para mis trabajos del colegio, etcétera, ustedes van a poder ver. Bueno, voy a subir algún videito una que otra vez ahora a mis redes, donde yo, por ejemplo, para trabajos del colegio, para trabajos de la U, me pedían exposiciones o videos y yo me acuerdo que me grababa presentando. Y les decía a todo mi grupo, ya, tú vas a ser mi reportera, entonces yo desde mi estudio yo te voy a mandar a ti con la noticia. O sea, siempre he sido como que ese espíritu muy creativo de presentar tareas así súper creativas y demás. Entonces es como que siempre me presentaba yo como conductora, como presentadora de televisión en clases. Es algo bastante loco. Y bueno, Ana y Rodrigo, ¿tienen alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta y es, Adrián, cuando eras niña, ¿cuál era tu materia favorita? Uy, mi materia favorita cuando era niña. Me gustaban todas las materias, pero tal vez literatura. Literatura sí me gustaba bastante y educación física, porque justo mi entrenador de básquet era mi profe de educación física. Entonces ya me conocía, digamos, ¿no? Ya conocía, no sé, tal vez las capacidades que podía tener a la hora de jugar, digamos, con mi curso. Wow, ahora tengo una pregunta más y es, cuando eras niña, ¿tú de qué querías trabajar cuando eras niña? ¿Tú qué pensaste? Yo cuando era niña quería ser periodista. Sí, siempre me he visualizado como periodista, tal vez como presentadora de televisión. O sea, era mi sueño, yo veía la tele y decía, ahí quiero estar. Wow, ahora Omar, ¿tienes una pregunta para hacerle a Adrián? No. Bueno, ya tuvimos una pequeña introducción a la niñez y ahora vamos a irnos a una pausa y pronto retornamos con más preguntas. Las 10:30 de la mañana y vamos a comenzar con nuestras preguntas sobre su profesión. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿cómo te animaste a salir en televisión? Wow, qué buena pregunta. Como les había contado anteriormente, yo toda mi vida había soñado con poder ser partícipe de un programa de televisión, de poder presentar en algún momento, no sé, un programa de televisión, ¿no? Entonces, cuando yo tenía unos 16 años, vi un casting para presentadora de televisión y en su momento quise participar. El problema era que era muy lejos de mi casa, yo todavía tenía 16, estaba en el colegio. Y mi mamá me dijo, no, es muy lejos, ¿cómo irías a ese canal de televisión? ¿Y cómo volverías a la casa? Y aparte era como que yo no me manejaba solita, o sea, por ejemplo, yo no salía a la calle solita, digamos, era siempre acompañada de mi mamá o de mis amigas, etcétera, ¿no? Entonces tenía mucho miedo y en ese momento no se dio. Y cuando, yo creo que cuando algo es para ti, y aunque te quites, ¿no? Entonces pasó un año, yo ya tenía 17, ya salí de colegio, porque yo salí de colegio a los 17, y me acuerdo que ya iba a entrar a la universidad. Entonces, antes de entrar a la universidad, veo otra vez el casting para el mismo programa de hace un año, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no participar? Obviamente se vino la pandemia, todo eso, yo salí de la promoción en pandemia. Entonces se vino la pandemia, estábamos saliendo de eso y deciden apostar por ese programa de televisión. Y yo antes había hecho un programa de radio. Entonces yo había conducido el programa de radio, digamos, por 2 años. Conocía ya el formato a la perfección, digamos, ¿no?
y ya había tenido la oportunidad como que de cerca de poder hablar y tal vez no mostrarme, pero ya como que tener esa facilidad de palabra, etcétera. Entonces veo este casting de nuevo y decido participar. ¿Por qué? Porque este programa de televisión se cambió a un canal que era mucho más cerca de mi casa, digamos. Entonces decido participar, me hicieron las pruebas, obviamente, digamos, el casting primero ha sido virtual, después me hicieron otra prueba, así como que me hicieron 3 pruebas. Y a la tercera como que me dijeron pasas, que no sé qué, todos emocionados. Y me dicen, ¿cuántos años tienes? Y yo, 17. Y era menor de edad. Entonces el productor esa vez como que dijo, uy, lo que pasa es que, no sé, eres menor de edad, no podrías participar, cosas así, trabas, etcétera. Pero al final es como que me dijo, ya, la verdad es que sí queremos tenerte, pero necesitamos la autorización de tus papás. Entonces mis papás tuvieron que autorizar que yo participe en el programa. Y es así como decido entrar al mundo de la televisión y cumplir mi sueño, ¿no? Porque en ese momento era muy choqueante que, la verdad, uno de mis sueños era poder entrar también a la televisión joven. Entonces yo, como yo tenía ya 17 años, estaba empezando la universidad, o sea, para mí era mi momento, ¿no? Entonces así empecé mi... ¿Y cómo se llamaba el programa de radio que estabas manejando? Yo manejé, en esa radio manejé 3 programas. Uno que se llamaba Latin Pop, que era de pura música latina, cosas así. Después otro que se llamaba El Expertón, que era de pura música reggaetón. Y otro que se llamaba I Like Movies, que era uno de películas, ¿no? Entonces fui de a poquito, o sea, primero empecé con Latin Pop, y de ahí me dijeron, tenemos un espacio en El Expertón. Ya, bomba, vamos al Expertón. Y ya bomba, después del Expertón, I Like Movies, ¿no? Entonces era como un nuevo reto, cosas diferentes, etcétera. Wow, qué interesante. Otra pregunta más tengo. Claro. Y es, ¿tú crees que es importante la apariencia para salir en televisión? Wow, es una muy buena pregunta. Demasiado buena pregunta. Yo creo que hay un dicho que dice, como te ven te trata, ¿no? Yo creo que tal vez en el tema de la presentación, etcétera, puede que sea muy importante, digamos, cómo te arreglas, cómo te vistes, qué imagen llegas a dar, ¿no? Pero también creo que es mucho más importante la inteligencia de la persona que vaya a presentar. Porque alguien puede estar, no sé, vestido, no sé, tal vez con mi pijama, digamos. Puede venir ahorita con mi pijama, digamos, ¿no ve? O podría estar, no sé, con mi busito roto, cosas así, ¿no? Pero yo creo que se defiende en cancha cómo hablas, cómo te expresas, cómo la gente te quiere por lo que dices y no por cómo te vistes, por ejemplo. Entonces yo creo que hoy en día es mucho más importante lo que dices que cómo te vistes, ¿no? Lo que piensas acerca de la vida, a dónde quieres llegar, porque fácilmente te puedes vestir bien y ser una mala persona, digamos, ¿no? Entonces, pero muchas de las personas hacen más feeling con periodistas que realmente se pongan en esa situación, tengan empatía, a periodistas que se vistan, no sé, de manera extravagante, etcétera. Sí, bueno, tengo que pasarle la palabra a Omar. Y bueno, tengo yo otras preguntas y mi pregunta sería que... Ay, no, es un rato. Ay, sí, tranquilo, Mark, vamos a esperar, ya puedo seguir aquí. Ya. ¿Cómo te mantienes actualizada sobre los eventos actuales y las noticias? Uy, leyendo todo lo que encuentres, todo. O sea, un buen periodista lee, un buen periodista investiga. Entonces, muchas veces no te tienes que quedar, digamos, por ejemplo, solo con una fuente, sino tienes que leer otra y otra, porque tienes que conocer todas las versiones para poder crear la tuya, ¿no? Entonces, yo de la manera que me mantengo me mantengo tal vez en tendencias actuales, etcétera, es leyendo, porque creo que creas ese hábito de lectura con el tiempo, ¿no? Y también porque la lectura hace que tengas buena ortografía en cierta forma, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, de niña no tenía para nada buena ortografía. Y de adolescente también, digamos, ¿no? Entonces como que a mí la lectura me ayuda mucho. Pero hay personas que ven videos, que ven las noticias, etcétera, ¿no? Yo prefiero leer. ¿Y nos recomiendas algún libro para leer? Uy, les puedo recomendar varios. A ver, hay, bueno, ¿sobre periodismo o en general?
En general. Ah, ya, ok. A ver, en general, si son fanáticos del terror, Edgar Allan Poe, a mí me encanta. También me gusta mucho el libro El ser exitoso. Es un libro súper digerible, es un libro súper fácil de leer y cuando lo terminas de leer realmente cambia tu pensamiento acerca de las cosas, ¿no? Y digamos como que mi libro favorito es Control Remoto. Es un libro que lo leí en la universidad. No me acuerdo bien ahorita el autor, pero te habla básicamente acerca de cómo los medios influyen en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, sí, eso es un buen libro de periodismo que se lo recomiendo. Y bueno, ya pasamos a otra pregunta y mi pregunta sería, ¿cómo sabes qué decir cuando haces una entrevista o das un reportaje, algo así? Wow, yo creo que estudiando. Siempre te tienes que preparar antes de poder hacer cualquier entrevista, cualquier reportaje, ¿no? Porque tienes que darte cuenta que muchas de las cosas que vas a decir no solo van a llegar a ti, entonces pueden influir en las demás personas. Entonces tú, un buen periodista, tiene esa responsabilidad de poder hacer que las demás personas tengan información verídica, confiable, ¿no? Entonces, siempre preparándote antes. Por ejemplo, ahora me estaban contando por acá detrás que ustedes habían investigado un poquito acerca de mi vida para poder hacer las preguntas, digamos, ¿no? Y llego y ustedes han hecho preguntas matadoras, súper buenísimas, que la verdad me han hecho pensar muchísimo. Y es porque se han preparado, digamos, ¿no? Si hubiera llegado yo acá y ustedes, no sé, tal vez no hubieran estudiado un poco de lo que es Adri Delgado, no sabrían nada de mí, o yo, por ejemplo, no tendría redes, no me podrían haber hecho como que ese feeling para poder contar acerca de mi vida y demás, ¿no? Y bueno, doy paso a Rodrigo para que haga sus preguntas. Ahora yo tengo una pregunta para ti, Adrián, y es, de cuando eras niña, ¿cuál era tu materia que menos amabas? Menos amaba. Yo creo que matemáticas. Siempre me ha costado muchísimo las matemáticas, pero lo raro era que era muy buena en física y en química. Entonces, pero matemáticas ha sido mi materia más odiada de la historia. Wow, interesante. Ahora tengo una pregunta más y es, cuando eras niña, ¿eras fan de los canales de televisión que daban en la TV? Oh, buena pregunta, Rodri. Sí, la verdad es que yo me he criado viendo televisión, digamos. Antes no habían plataformas digitales para poder ver, no sé, tus películas favoritas sin anuncios, ¿no? Entonces yo vengo de la época en la que veías tus películas a través de la televisión, venía el corte comercial, te quedabas, etcétera. De la época donde habían formatos televisiones donde salían niños y salían jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí siempre ha sido un sueño poder hacer lo que están haciendo ustedes, así, no sé, tan jóvenes, tan niños. Para mí era un sueño en algún momento, ¿no? Yo decía, ay, quisiera estar ahí, porque antes los proyectos, formatos televisivos, habían más niños y participaban más niños también. Entonces, para mí era un sueño, ¿no? Entonces, yo sí veía, digamos, me he criado con muchos programas televisivos que tal vez de pronto ustedes no conocen, pero yo soñaba con conducirlos e incluso admiraba a muchos de los presentadores de ahí, ¿no? Wow, ahora tengo una última pregunta más y es, ¿qué proyectos tienes a futuro y cómo hiciste la película Sombras Inocentes? Wow, qué linda pregunta. A ver, la película Sombras Inocentes aborda una problemática bastante fuerte que se llama, que se trata acerca de la trata y tráfico de menores, ¿no? Entonces, ha sido una película que la verdad a mí me ha marcado bastante porque yo hice una investigación en la universidad acerca de la trata y tráfico justamente acá en Bolivia, específicamente en La Paz, en las zonas mineras, Mapiri, Madiri, etc. Entonces, yo hice esa investigación y en algún momento cuando se nos ha dado la oportunidad de poder hacer una película, yo quería abordar esta problemática. El problema es que la película tenía que ser de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo puedes complementar una película tan fuerte o un tema tan fuerte que es la trata y tráfico de menores con un cine de ficción, digamos? ¿No? Entonces ahí craneando, digamos, un poquito, descubrimos que lo podíamos hacer.
y nos han dado el visto bueno porque precisamente la trata y tráfico de menores es un tema bastante delicado, bastante fuerte y que en ese momento sí se necesitaba abordar, ¿no? Entonces nos dan el visto bueno para hacer la película y teníamos una producción, la verdad, muy chiquita, ¿no? Éramos como, ya digamos el grupo era bastante grande porque éramos como, no sé, 30 personas, digamos, ¿no? 30 personas y entre las 30 personas teníamos 2 cámaras. Teníamos las cámaras del celular, pero así buenas cámaras teníamos solamente 2. Nuestras compus para editar igual no eran muy buenas en el procesador. Hicimos como que un casting entre esas 30 personas que teníamos. Hicimos un casting cerrado, porque no teníamos presupuesto para pagar actores extra. Entonces, nada, yo ahí decidí participar. Uno de mis sueños también siempre de niña, siempre ha sido ser actriz. Entonces dije, ¿por qué no? Digamos, ¿por qué no producir? Y obviamente la historia de Sombras Inocentes es mi historia, yo la escribí. Y ¿por qué no producir y actuar, digamos, ¿no? Un sueño hecho realidad, así que así empezó Sombras Inocentes. Y nada, se les voy a pasar para que la vean. Wow, pero que wow, muy interesante, Adriel, muy interesante. Bueno, ahora le damos la bienvenida a los retos de la radio La Cruz del Sur, Club Cómplices. Empezamos. Ahora, mi primer reto, Adriel, para hacerte, mi primer reto es que hagas como un reportaje a todos en la radio La Cruz del Sur, Club Cómplices, como un reportaje de la televisión. Como un reportaje en la televisión, o sea, así hablando. Ah, ok. Uy, a ver, ¿cómo puedo hacer un reportaje de televisión? A ver, su musiquita. A ver, nada, es que necesitaría investigar. ¿Investigo? Improviso, ok. A ver, la televisión llega acá a Bolivia, primero en blanco y negro. Es interesante porque también deriva un poquito del... Ah, ya, perfecto, ok. Entonces, llega acá a Bolivia y es bastante interesante porque viene también de lo que es el cine, ¿no? Y se supone que las primeras películas que llegan aquí al cine eran súper cortas, ¿no? Súper cortas. Entonces tú entrabas al cine y veías la película como tal. Y la película, no sé, digamos, traía elefantes corriendo y dice que las personas salían asustadas del cine corriendo porque pensaban que los elefantes iban a salir de las pantallas, ¿no? Entonces cuando llega la televisión era igual algo similar, porque la televisión llega aquí a Bolivia después de haber pasado por todo el primer mundo, por así decirse. Y nada, me parece bastante interesante cómo es que llega a la actualidad, ¿no? Hoy en día con formatos o proyectos televisivos que son propios de Bolivia, porque muchos de los formatos son del extranjero, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo llega la televisión a apoderarse de las pantallas, a apoderarse de nuestras casas, por ejemplo, y cómo también llegamos a tener, no sé, telenovelas, mucha producción muy linda que hay acá en Bolivia. Bueno, ahora voy yo con mi reto y mi reto sería recitar un poema al revés. ¿Un poema? Sí. ¿Tienes el poema o...? O no. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? Llega el pájaro arrepentido. No, llega el perro arrepentido. A ver, con el rábano entre las patas, llega el perro arrepentido. No recuerdo más del poema, ya. Bueno, ahora me toca a mí con con el reto y es canta una parte de tu canción favorita. Oh, qué buena. Ay, qué buen reto. A ver. Creo en ti y en este amor que se ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y en este amor que se ha vuelto indestructible. ¡Bravo! ¡Ya! Yeah. Solita, ¿no? Que me ha vuelto indestructible. ¡Ah, mi canción!
bueno, ya tenemos que despedirnos y fue un gusto que estés en la radio La Cruz del Sur, en el Club Cómplices. Y bueno, yo me despido de Ana, Rodrigo y nuestra querida invitada. Chao, Adriet. Muchas gracias, Omar, gracias, Rodrigo, gracias, Ana, por la invitación, de verdad. Estoy muy feliz y estoy muy orgullosa de ustedes. Sé que van a llegar a ser muy, muy grandes, muy buenos periodistas y esto es lo que les gusta. Y nada, siempre quédense con que quien ama lo que hace, lo hace bien. Así que si ustedes aman esto, yo sé que lo van a hacer súper bien. Muchas felicidades y qué lindo que puedan incentivar en este programa al talento juvenil. Así que muchas gracias por la invitación y a su predisposición siempre. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por venir igual. Y bueno, yo igual me tengo que despedir. Chao Omar, chao Rodrigo, chao Adriet. Bueno, muchas gracias Adriet por venir a la radio La Cruz del Sur y decirnos tus experiencias. Bueno, ahora me despido amigos y hasta el próximo domingo de la próxima semana. Estamos en la radio de La Cruz, Club Cómplices. Eso, y yo me meto, ¿no? La profe Metiche. Muchísimas gracias, Adri, de verdad. Vamos a seguirte en las redes sociales. Este es el primer grupo de la escuela radial. Ellos ya están mucho tiempo en la escuela practicando, pero realmente muchísimas gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, y qué lindo que puedan incentivar el talento juvenil, y para mí hubiera sido un sueño poder ser partícipe acá. ¿Verdad? En algún momento. Ahí estamos envidiando a los niños, nuestra niñez. Pero bueno, nos tenemos que ir a una pausa cortita musical porque ya está con nosotros el segundo grupo, el grupo nuevito de los niños, con temas interesantes. Nos vamos al pausa y chicos, con ustedes nos encontramos hasta el próximo domingo. Chao, chao.